Bueno, si entras a este video te preguntarás ¿qué hacen dos Alemanias jugando un partido? Y bueno, para responder esta pregunta nos debemos remontar posterior a la Segunda Guerra Mundial, específicamente en 1949, uno de los años en los que se inició la Guerra Fría y Alemania fue separada en dos bloques, en la Alemania Oriental y en la Alemania Occidental. La Oriental la dirigió más que todo la Unión Soviética y la Occidental Estados Unidos. Fue una de las bases para asentar lo que fue la Guerra Fría, un evento histórico, una guerra que no acabó pues en el ámbito bélico, pero fue una guerra de ideologías, en ese caso el comunismo y el capitalismo. El bloque occidental de Estados Unidos era la Alemania Federal, el bloque oriental soviético era de la Alemania Democrática, la RFA y la RDA. Continuando con esta historia, en 1961, como sabemos, surgió el muro de Berlín, lo que aumentó las tensiones entre las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. Alemania fue prácticamente un títere ideológico con el que jugaban para manejar el mundo a su conveniencia. Recordemos que el muro de Berlín fue levantado por Nikita Khrushchev, uno de los dirigentes soviéticos, y significaron 115 kilómetros de hormigón que separaron miles de familias alemanas. Este muro no permitía la migración de personas del mismo país. El muro también fue llevado abajo en 1989, donde prácticamente acabó la Guerra Fría. Contextualmente, nos queda claro que un partido de estas magnitudes puede significar una tensión y puede significar algo más que todo político, no deportivo, como fue el caso en el Mundial de 1974 en Alemania entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Más adelante veremos por qué este partido fue utilizado como un método propagandístico. El partido del muro, el día en que las dos Alemanias se enfrentaron en un mundial. El mismo país separado por un muro y dos ideologías se batieron en un estadio de fútbol en la Copa del Mundo de 1974 en Alemania. El estadio Volksparkstadion de Hamburgo, con 60.000 espectadores en sus tribunas, fue el escenario testigo del trascendental encuentro. En la RFA Federal habían gran cantidad de futbolistas profesionalizados por aquel entonces, grandes figuras como Sepp Maier, Beckenbauer, como no, Müller, y jóvenes como Breitner y Hoeneß, etc. Por el otro lado de la República Democrática Alemana, era la primera vez que se clasificaban a un mundial. Era un equipo realmente humilde. Y de hecho este bloque se había decidido potenciar otros deportes antes que el fútbol, por eso es que no era muy destacado. La Federal era el anfitrión y la vigente campeona, por lo que los alemanes de la República Democrática tenían una tarea difícil. El partido significaba el primer lugar del grupo de estas dos Alemanias. El árbitro uruguayo Ramón Barreto Ruiz sacó 3 tarjetas amarillas, todas para jugadores de la RDA. Esto en un partido aburridísimo, con un 0-0 hasta que cayera el primer y único tanto. Ante todo pronóstico se impuso la RDA por 1-0 con gol de Jürgen Sparwasser en el minuto 77, dando una victoria histórica para los orientales. Aunque el conjunto oriental terminó con la victoria, el mundial sí se lo terminó llevando la Alemania Federal. Tras el triunfo democrático, Sparwasser, quien estaba afiliado al Partido Comunista, pasó a ser figura ideal para la propaganda política. El jugador, sin embargo, no se sintió cómodo. Una parte de los habitantes de la RDA no estaba de acuerdo con el sistema político del país. Esas personas reaccionaron negativamente. Todos esperaban y creían que perderíamos el partido, eso dijo Sparwasser. El mismo Jürgen mencionó, era golpear al enemigo donde más le duele. Mucha gente entonces lo veía así. Si en mi lápida pusieran Hamburgo 1974, todos sabrían quién yace debajo. El gol más importante de la carrera de Sparwasser.
para evidenciar la tensión que se vivía en este partido. Antes de la definición del mismo, se vivió un momento tenso cuando dos personas entraron al campo de juego con una bandera de Alemania Oriental en llamas. Inclusive, debido a la tensa situación política, los jugadores no se atrevieron a intercambiarse las camisetas sobre el césped al término del encuentro. Terminando con los hechos del partido, Beckenbauer, gran estrella y figura de la historia del fútbol, aseguró que ese triunfo de la Alemania Oriental democrática los despertó y sin él no hubieran ganado ese mundial. La RDA quedó afuera en la siguiente ronda. Y bueno, en conclusión, el fútbol es tan grande que ni la historia ni la política han podido escapar de él. La Segunda Guerra Mundial trajo muchas consecuencias, y entre ellas la división de Alemania. Este panorama político se mantuvo hasta 1974 y más. De un evento futbolístico o deportivo significa mucho para la sociedad. Y bueno amigos, hasta aquí llegaría el video de hoy. Si te gustó, dale like. Si quieres más eventos históricos de este tipo, deportivos, políticos, ponlo en los comentarios y claramente lo tomaré en cuenta. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.